El rollo de la escuela. Muy buenas tardes, amigos, hermanos y seguidores de la Escuela Alexandría. Bienvenidos a este nuevo rollo de la escuela. Quisiera compartir con ustedes esta tarde una reflexión que he titulado La teología de escritorio y la teología de campo. Quiero explicar brevemente a qué me refiero con cada una de las dos. A lo largo de mi vida cristiana he compartido con mucho tipo de maestros. Y me gusta hacer una clasificación entre ellos, no una clasificación despectiva, ni poner a pelear a los unos con los otros y decir que estos son los buenos y estos son los malos, no. Eso quiero aclararlo desde entrada. ¿Y a qué me refiero con teología o teólogos de escritorio? Son aquellos profesores de seminario bíblico, son aquellos maestros metidos en sus bibliotecas bíblicas y todo este rollo de los cuales he aprendido mucho y agradezco. Y por el otro lado, los teólogos de campo por lo general son misioneros, o sea, gente que va a otros países a compartir de la palabra del Señor, del Evangelio, y se encuentran con unas situaciones por lo general hostiles. También en ese campo metería a algunos autores, yo diría que muchos caben ahí, de cristianos de varias épocas de la historia del cristianismo, que tuvieron que enfrentar situaciones hostiles y dejaron algunas cosas escritas. Un nombre que referencio allí mucho es el pastor Richard Burbrand, el fundador de la Voz de los Mártires, quien dejó toda una serie de tratados contando sus anécdotas de prisión en cárceles comunistas y sus reflexiones teológicas en esos momentos. Hay un librito en particular que recomiendo mucho allí que se llama Mensajes de un Incomunicado, que es una serie de sermones que él compuso en el régimen de confinamiento solitario. Es un libro crudamente honesto en reflexión teológica, pero de un cristiano sensible, de un alma que ama a Dios, pero que no puede ocultar su sufrimiento y su dolor. También uno podría encontrar ecos de esto en algunos pasajes de la Escritura, sobre todo en algunos salmos y algunos de los libros poéticos donde los autores son aparentemente no muy piadosos en declarar sus más profundos sentimientos negativos. Este es el rollo de la escuela, que te puede tomar un momento, pero tiene fines eternos. El rollo de la escuela. Regálanos un like, suscríbete a nuestro canal, entérate cada vez que subimos contenido y compártelo en tus redes. ¿Y en qué sentido no son muy piadosos estos autores bíblicos? O aparentemente no son piadosos en sus expresiones de queja. Hubo algunos que maldijeron el día en que nacieron, el que dio la razón. Ahí tenemos el ejemplo de Job, del profeta Elías, del profeta Jeremías. Pero aparentemente el Señor nunca les recriminó esta impiedad. Y eso siempre me llamó la atención a mí, la teología en medio de la agonía. A eso también lo metería dentro de la teología de campo. Retomando lo que venía diciendo, entonces este libro del pastor Richard es crudamente sincero. Él no comparte una predicación desde la más tranquila comodidad, sino precisamente de situaciones de hondo sufrimiento. Él tenía una frase que registra en su famoso libro Torturado por Cristo, donde él dice: mire, usted no cree lo que dicta su credo. Los que creen y predican el credo de Nicea, usted no cree eso. Usted cree aquello por lo que está dispuesto a morir. Y eso es bien cierto en situaciones de dolor, tristeza y tensión. Allí es donde se sabe verdaderamente qué es lo que usted cree. Recitar versículos es muy fácil. También él cuenta otra situación bastante cruda en otro de sus libros, donde tomaron unos prisioneros y los amarraron en unas cruces
al revés, o sea, quedó la cabeza para abajo. Y pusieron a otros presos a que hicieran sus necesidades encima de ellos. Contando el pastor Richard Burban esta anécdota muchos años después, le preguntaba una mujer en una charla, pastor, ¿usted qué versículo lo sostuvo en ese momento? Y él respondió, ninguno. Me sostuvo el Dios de los versículos, no ninguno, no me acordé de ninguno. Y yo creo que si todos aquí pensamos en alguna situación dolorosa que hayamos vivido, la pérdida de un ser querido, o cualquier situación cruenta de nuestra vida donde hayamos pasado por un momento de gran sufrimiento, tendríamos que decir que no nos acordamos de muchos versículos, pero que Dios en su fidelidad nos sostuvo, ¿cierto? Algo así es lo que tiene que ver con la teología de Campbell, no solamente por el asunto del sufrimiento, sino cuando las recetas y las fórmulas aprendidas se quiebran, se desbaratan, no sirven. Y a eso se tienen que enfrentar los teólogos de campo, los misioneros. He aprendido de muchas anécdotas que cuentan los misioneros. Hace poco estuve en un foro interinstitucional de misiones, intereclesiástico también, y contaba un joven misionero que trabajaba con pueblos indígenas varias preguntas que le habían hecho los pueblos indígenas, donde el formulario, el recetario evangélico no sirvió, no podían responder. Le hicieron preguntas como, venga, ustedes nos enseñan a nosotros que Dios está en todas partes, ¿cierto? Y que Dios es eterno y listo. ¿Y ustedes por qué piensan que Dios no estaba con nosotros antes de que ustedes llegaran? Una muy buena pregunta. ¿Cómo responderíamos eso, hermano? Allí tenemos un buen ejemplo de las reflexiones a las que tiene que enfrentar el teólogo de campo. Y ojo, reitero, he sido bendecido y beneficiado de los dos tipos de teología. Creo que se complementan. De hecho, creería que tendrían que escucharse más unos y otros. Sino que es que a veces, voy a poner un ejemplo sin usar términos que puedan sonar despectivos, espero que me entiendan, hermanos. El teólogo de escritorio se enclaustra en su oficina en el seminario, en su biblioteca o en su habitación, y cree que allí está todo el mundo, o todo su mundo. Y el otro se enclaustra en la selva, o en la misión lejana, o en lugar a donde tenga que ir. Y no hay un diálogo. A veces, pocas veces, se generan espacios de diálogo entre los unos y los otros. Y creo que ambos tenemos mucho que compartir para poder cumplir esa famosa gran comisión de llevar este mensaje hasta lo último de la tierra y hasta lo último de los tiempos. Y de hecho quiero concluir esta reflexión conectándola también con otro rollo que preparé acerca de la generación de relevo, porque hay dos cosas que me han inquietado recientemente frente a la labor del discipulado, y es que hay dos batallas en el discipulado, una batalla hacia adentro y una batalla hacia afuera. Y la batalla hacia afuera evidentemente es llegar a más personas para que conozcan del Evangelio, por supuesto, pero también consolidar los que están adentro, para que haya esa generación que continúe con el testimonio después de que nosotros ya no estemos. Recientemente han partido con el Señor varias personas, cito dos nombres, estoy seguro que no son los únicos, pero son dos nombres referenciados en el mundo evangélico, que muchos, en lo personal, al menos a uno de ellos, consideré un gran siervo de Dios del cual aprendí mucho para mi vida personal. Se trata del pastor Charles Stanley, pero también recientemente ha muerto Timothy Keller, también alguien a quien sé que muchos consideran un gran siervo de Dios. Bueno, ¿quién va a seguir este legado? ¿Quién va a seguir el legado de las buenas cosas que estos hombres legaron
y guiándonos hacia el Señor Jesucristo, hacia su palabra, con todos los errores que hayan podido cometer, que estoy seguro que los cometieron, y tal vez muchos sin mala intención, así como estoy seguro que yo he cometido muchos errores en mi labor de persona que se dedica a la enseñanza bíblica. Pero ¿quién va a seguir el legado? ¿Quién va a seguir el legado? Entonces, son estas algunas reflexiones que he querido compartir con ustedes esta tarde. Espero las tomen de la mejor manera y que sea Dios guiando a ustedes y a nosotros. Un abrazo y hasta una próxima ocasión acá en el Rollo de la Escuela. El Rollo de la Escuela. El Rollo de la Escuela, en la Escuela de Alejandría, un programa donde estamos siempre dispuestos a dar solución a tus inquietudes de este día, porque hablamos español y podemos profundizar de manera sencilla y escueta en cada tema, mostrando el punto de vista de la palabra de Dios, que también toma en cuenta el punto de vista del hombre a través de los tiempos.